regularmente yo hago sermones que no son tan duros, pero este va a ser un sermón un poco duro. Trato de hacerlos un poco menos ofensivos y quizá este va a ser un sermón un poco ofensivo. Voy a hablar acerca de el falso evangelio de la prosperidad. Y es que desde los tiempos bíblicos siempre ha habido personas que tratan de cambiar la doctrina cristiana y tratan de usarla para sus propios beneficios. Por alguna razón aquí se me borraron mis notas, pero voy a ver si me acuerdo de lo que estaba mencionando. ¿Sí? En la Biblia, desde los tiempos de Jesucristo cuando estaba en la tierra, o el apóstol Pablo cuando estaba también enseñando, en el libro de Gálatas capítulo 3 dice algo así como que ¿quién les fascinó a cambiar la verdad del evangelio de Jesucristo crucificado por cosas de hombres? Y este pasaje de ¿quién les fascinó? Es una palabra que se utiliza también en la hechicería. En lugar de fascinó, la palabra que podría traducirse por fascinar es ¿quién les hechizó? Como si alguien les hubiera hecho unos polvos o un conjuro y las personas hubieran cerrado los ojos y hubieran cambiado su forma de pensar a las cosas que originalmente habían conocido, a las cosas que ahora estaban experimentando. Es que los evangelios han sido cambiados y para mí en algunos momentos he dicho, bueno, la doctrina no es tan importante, pero yo voy a decir el día de hoy que la doctrina sí es muy importante. La doctrina para salvación, la doctrina para conocer a Dios, la doctrina para acercarse a Dios y seguir sus caminos es muy importante. Hay una doctrina que se llama la doctrina popular, de la religión popular en Latinoamérica. En esa religión popular, por ejemplo, es uno de los ejemplos que podría poner, es muy popular porque y no tienes que hacer muchas cosas ahí. Los que están enfrente de esa doctrina popular se visten de una manera especial, diferente a los demás. Yo quiero decir que esto que me puse el día de hoy parece que estoy hablando de la prosperidad y voy a mostrarles que es ser próspero, pero te voy a decir cuánto me costó ese chaleco. Estaba en $10, pero por ser senior day me la dieron en $5. ¿Cómo ves? ¿Se puede uno vestir bien con $5? Sí se puede vestir. Yo soy un ejemplo ahorita de que se puede vestir uno muy bien con $5 aquí en Estados Unidos. Pero no me refiero a eso de vestirse diferente, que muy elegante o muy impresionante. Me refiero a vestirse con una vestimenta que no es normal en las cosas comunes de cada día. ¿Se visten bien? Todo es una procesión, todo es ordenado, todo es organizado. Y parece que, bueno, atrae a la gente porque las personas van ahí, porque pues van a ver todo un buen espectáculo de lo que pasa en ese lugar. La música es muy profesional, las personas tocan todos en tono, bien entonaditos todos. ¿Cuál es el problema entonces de una religión así? El problema de una religión así es que no te exige nada más. Lo único que tienes que hacer es ir, pararte ahí, sentarte y salir, y no hay problema de qué pasa contigo después. No hay problema de lo que haces del domingo al otro lunes, sábado, porque ya cumpliste con lo tuyo. Tiene una doctrina que se llama la doctrina de los sacramentos, y cuando practicas los sacramentos ya no tienes que preocuparte de nada más. No tienes ni que tener fe en Jesucristo, nada más con cumplir los sacramentos, ya con eso ya te la pasaste para poder pasar y entrar al reino de los cielos, según esa doctrina. ¿Y dónde queda la relación con Jesucristo? ¿Y dónde queda la fe en Dios? ¿Y dónde queda el cambio del corazón del hombre para cada día vivir una vida de santidad con Dios? ¿Dónde queda eso? Bueno, no importa. Nada más con que vengas, cumplas con los sacramentos y con eso ya lo hiciste. Ese tipo de doctrinas surgió desde los tiempos de los apóstoles. En aquel tiempo las personas trataban de acercar a los cristianos a las doctrinas del Antiguo Testamento, de los judíos, circuncisión y leyes y tantas cosas diferentes, y hacía que la gente dudara en cuanto a si la doctrina que estaba siguiendo era la doctrina correcta o no. Y decía, ¿cuál es la iglesia correcta?
muy mística, muy elevada, que parece que nada más el único escogido es el que está enfrente, o cualquiera de nosotros puede acercarse a Dios. Yo creo que cualquiera de nosotros puede acercarse a Dios. Pero aquí entra otro tipo de doctrina que también es entre las muchas doctrinas que surgieron del mismo cristianismo y que están impactando a nuestra América Latina, y si no es que a África y a Asia y a Europa y a todo el mundo, que se llama la doctrina de la prosperidad. ¿Qué hay detrás de esa doctrina de la prosperidad? ¿Está Dios realmente queriendo prosperar a la gente? ¿O nosotros somos los que impedimos que la gente sea prosperada? Déjame decirte algunos pensamientos en cuanto a eso. Entonces, este sermón va a abordar las falacias, y esa palabra falacias es una palabra de domingo, pero voy a explicar qué significa. Se refiere a un razonamiento engañoso o inválido que parece válido a primera vista. O sea, que parece válido, pero no sirve para nada, ¿sí? Eso es falacia. Es el Evangelio de la Prosperidad, explorando cómo distorsiona el mensaje de la fe, alejando a las personas de su verdadera espiritualidad. Porque el punto principal de esa doctrina es yo. Que te vaya bien, que te prospere Dios y que Dios exista para ti. Y lo voy a explicar de una manera más clara con diferentes puntos. El primer punto, la doctrina de la prosperidad reduce el Evangelio a una transacción comercial. Si das a Dios o a este ministerio, Él te devolverá multiplicado. ¿Sí? Y se mete esta idea en la iglesia: si tú das $1, Dios te va a dar 100. Entonces, ¿cuánto quieres recibir el día de hoy? Y la gente va a decir: yo quiero que me den 1000, entonces voy a poner 100 ahí para que Dios me dé 1000. Y obligamos a Dios a que nos bendiga a nosotros sin darnos cuenta de que parece que el Evangelio está más para nosotros que para Dios mismo. Habla de siembra, este tipo de pensamientos. Si siembras 1000, recibirás 10,000 o 100,000 y aparte bendiciones. En algunas ocasiones he estado en algunos servicios donde el predicador se levanta y está enseñando, hablando de sus grandes prósperos negocios, y dice: ¿quién quiere ser como yo, que le vaya bien? ¿Quién quiere venir y dar una ofrenda de $1000? Vengan aquí los que tengan fe de $1000. Y todos quieren tener fe de $1000, ¿verdad? Entonces algunos sacan su cartera y vacían sus $1000, dándoles de engañador los $1000 que está pidiendo. Parece que es una transacción nada más, según esta idea. Pero ¿cuál es la refutación bíblica en cuando no es una transacción? En Mateo 10:8 dice a Jesús, a sus discípulos: de gracia recibiste, dad de gracia. O sea que si yo te enseño, Dios puede bendecirme a mí, pero no tienes que hacerlo obligadamente, porque lo damos de gracia, lo que de gracia recibimos. Dios me ha bendecido mucho. Me pongo un chaleco de $5, ¿sí? Me ha bendecido mucho. Pero no lo sigo a Dios por lo que me da. No lo sigo a Dios por lo que ofrece. Ya les dije yo que crecí en una iglesia evangélica en una zona muy pobre de la Ciudad de México. Apenas empezaba ese pueblito, y en ese pueblito yo veía al pastor, y el pastor era el más pobre de todos los demás que estábamos ahí, ¿sí? Mi mamá, que era más pobre que los demás, aún así le llevaba comida al pastor y a su familia para que pudieran comer, ¿sí? Y aún así dije: yo quiero ser pastor. El pastor no tenía una casa. El pastor vivía en el mismo templo que habían construido los hermanos. Habían hecho unos cuartitos en la parte de atrás, y ahí metieron a este pastor, su familia y sus 2 hijos. Sus 2 hijos eran mis amigos. Y yo los veía y estaba bien enamorado de los pobres. Y no seguía el Evangelio porque yo quisiera que me hiciera Dios rico, porque yo veía al pastor que estaba enfrente de mí y decía: no tiene para tanto. Y cuando decidí seguir ese camino de buscar de Dios, dije: Señor, estoy dispuesto a ser como ese pastor, que no me des nada. ¿Sí? Y he vivido también en lugares difíciles, bien difíciles. En lugares donde he dormido en el monte. Hasta por un mes estuve predicando en un pueblito por allá, ¿sí? Arriba de la sierra de San Luis Potosí, con un grupo indígena que se llamaban los Pame, construyendo un templo, viviendo
Con nada nomás, ni tienda teníamos ahí, ¿sí? Ahí en el sereno estábamos afuera. Y te voy a decir, en ese tiempo que era tan pobre, nunca sentí más fe que en ese tiempo de mi vida. Ahora ya tengo una casa, tengo un buen colchón, mi esposa, mis hijos, y refrigeradores, y como que me falta eso de ir a predicar a esos lugares difíciles, porque la fe no nada más es para presumir que Dios te da, sino para mostrarla que estás dispuesto a vivir con mucho o con nada. Si Dios me bendice con un salario, gloria a Dios por el salario. Si no me da nada, yo sigo predicando el Evangelio. Ese es el corazón que tiene un evangelista o una persona que quiere servir a Dios con todo su corazón. Hechos 8:20 dice, Pedro le dice a Simón el mago, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. O sea que Pedro estaba predicando, la gente se sanaba, la gente cambiaba su mentalidad y se acercaba a Dios, y el mago empezó a ver esos cambios y le dijo a Pedro, véndeme eso que tú tienes, ese don que tú tienes, porque yo también quiero hacer lo mismo. Pero él pensaba, yo quiero hacer lo mismo porque quiero empezar a cobrar por eso. ¿Sí? Y este tipo de evangelio de la prosperidad es eso. Parece que hace milagros, pero solamente nos interesa en cobrar a las personas que tienen fe. Y a veces no es la fe ni del predicador, sino del que viene con el corazón confiado en que Dios va a hacer un milagro, que puede recibir un milagro bajo ese ministerio. No es la fe del predicador, es la fe de los hermanos a veces. Pero se les saca dinero. ¿Sí? Jesús nunca vinculó las ofrendas a promesas de riqueza material. Nunca dijo, si tú das, Dios te va a multiplicar por 10 o por 20 o por 100. Nunca dijo eso. Otro pensamiento, distorsiona la naturaleza de la fe. Entonces, esta idea de distorsionar la naturaleza de la fe es que si no recibes tu milagro, le dice el predicador, es porque no tienes suficiente fe. Y uno se queda, híjoles, creo que no tengo fe, porque no me sané, porque mi esposo no regresó, porque mis hijos no se componen, porque esta enfermedad que tengo no se me quita, no tengo suficiente fe. Y cuestiona uno mismo la fe de uno y no se da cuenta que a veces Dios usa ese tipo de situaciones difíciles para que crezcamos en nuestra fe, para que nos afirmemos en Dios, para que cambiemos nuestra mentalidad de pensar que nada más merecemos todo y en lugar de estar seguros de que Dios es el que merece toda la gloria y la honra. A los enfermos, como te digo, les dice, si no sanas es porque no crees lo suficiente. ¿Y cuál es la refutación bíblica en cuanto a eso? Segunda de Corintios 12, 7 al 10 dice, a Pablo habla de su aguijón en la carne, dice, mi gracia es suficiente para ti, le dice Dios a Pablo, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, hermanos, si estás enfermo, puede ser que Dios esté trabajando en ti. Puede ser que Dios esté haciendo algo diferente en ti. La fe es diferente a lo que nosotros creemos. Estaba en México sirviendo en un pueblito. En ese pueblito, ya les dije yo, ese pueblito es donde yo les dije, nomás denme qué comer y dónde dormir y yo voy con ustedes. Y ese era mi salario. La comida y un lugarcito que me dieron ahí para dormir. Un lugar de 3 metros por 3 metros por 3 metros era cuadrado. ¿Sí? Ahí yo tenía mi dormitorio, mi sala, mi comedor, ahí tenía todo en esos 3 metros cuadrados. Y por eso tengo amontonado toda mi oficina también, porque estoy acostumbrado a amontonar cosas. Todo amontonado estaba. Y esos hermanos, un día yo me sentí tan mal de que vinieron a la iglesia y nada más eran 7 personas. Era un miércoles por la noche. Y yo me sentí tan mal, dije yo mismo, estoy dando mi vida y no puedo, y nada más a 7 personas. Y estoy haciendo lo correcto, pensé en mi mente. Estoy haciendo lo que debo de hacer, porque nada más 7 personas tengo, sería 26 años, 25 años. Dedicándome todas mis energías, todo lo que soy para nada más venir a este pueblo y nada más que haya 7 personas. Les dije a los hermanos, creo que yo no soy la persona indicada para ustedes. Los 7 que llegaron, no soy la persona indicada para ustedes.
Yo creo que ese va a ser mi último servicio con ustedes. Me voy a ir porque no creo que la mejor sea la persona correcta para estar en este lugar. Les agradezco que me hayan recibido, pero ya me voy, les dije. Y ya estaba llorando yo. Fui al cuartito de 3 metros. Empecé a empacar mis cosas. Y esos 7 hermanos se fueron a traer a todos los hermanos de la iglesia. ¿Sí? Vinieron todos. Se juntaron afuera de mi puerta. Ya eran las 11 de la noche, 10, 11 de la noche. Hermano, por favor, no se vaya. ¿Sí? Ya nos vamos a portar bien, ya vamos a ir a la iglesia. ¿Sí? Y uno empieza a decirles que yo no voy, hermano, porque yo le debo al hermano aquel dinero y pues cada que lo veo me da pena que no le puedo pagar. Y el hermano que estaba allá le dijo, hermano, si es por causa de que eso de que no vienes a la iglesia porque no me pagas el dinero que me debes, ya no me debes nada, te perdono tu deuda, pero ven a la iglesia. Y era una buena cantidad de dinero. Y otro hermano decía, pues yo, mucho trabajo, hermano, pero pues, yo quiero buscar de Dios, pero es que el trabajo, y yo es que llego cansado, y cada uno explicó sus situaciones, y decía, pero yo voy a cambiar y voy a dedicar mi vida a Dios. Y a partir de ahí la iglesia empezó a crecer. A partir de lo más bajo que llegué, y la fe que no tenía suficiente, Dios empezó a prosperar el camino. ¿Sí? En Hebreos capítulo 11, habla de un capítulo de la fe e incluye a los creyentes que no recibieron lo prometido en vida, pero fueron fieles. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida, dice Apocalipsis. Entonces la fe bíblica no es una forma mágica para obtener bienes, sino confianza en Dios para cada día, incluso en el sufrimiento. Para que Dios pueda... Hebreos 16, 11, 39 dice, y todos estos, aunque no alcanzaron buen testimonio mental a la fe, no recibieron lo prometido, proveyéndole Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fueran ellos perfeccionados aparte de nosotros. Hay una comparación interesante que hablé acerca, que me interesó ponerla en el sermón, porque fíjate lo que dice esta comparación, de creencias del Evangelio de Prosperidad. Las estadísticas revelan en la división de la fe moderna, o sea, la fe del día de hoy, actualmente, que el 45% de los creyentes que vienen a la iglesia creen que Dios tiene que prosperar, ¿sí? O sea, confían en que Dios les va a prosperar y que van a tener más que suficiente, en abundancia. No nada más prosperar, se lo van a tener en abundancia. Y solamente el 30% de los que vienen a la iglesia creen que Dios usa el sufrimiento para hacernos crecer. O sea que la mayoría viene a la iglesia porque Dios les va a bendecir, les va a prosperar y les va a hacer bien. Y no, la minoría viene a la iglesia porque sabe que a pesar de los problemas, Dios va a ayudarles en sus situaciones difíciles. Amén. Así está la vida. Así está la vida ahorita. Número 3, ignora la realidad del sufrimiento en la vida cristiana, o sea, la teología de la prosperidad, el falso evangelio de la prosperidad, ignora la realidad del sufrimiento en la vida cristiana. Ellos dicen, Dios no quiere que sufras, si lo haces es por falta de fe o por pecado. Entonces las enfermedades que yo tengo, dicen ellos, es por pecado o por falta de fe. Pero ¿qué dice la Biblia? En Juan 16:33 dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dice eso, en el mundo tendréis aflicción. Dile al que está a tu lado, dice Jesús que en el mundo tendrás aflicción. Y si estuvieras en una iglesia de la prosperidad, le decías, yo no recibo eso, esa palabra no es para mí. ¿Sí? Eso es lo que dirían. Pero está en la Biblia y Jesús mismo lo dijo. ¿Quién quiere refutar a Jesús ahora? Jesús mismo dijo que en el mundo tendremos aflicción. El sábado siguiente voy a estar en una boda y voy a hablar un poco de ese tema. ¿Sí? De las aflicciones del matrimonio. ¿Sí? Caramba, ¿cuántos saben que el matrimonio no es tan fácil como uno piensa? Uno se casa así, ¡ay! Me voy al cielo ya con el marido que conseguí o con la mujer que conseguí. ¿Sí? Pero te voy a decir que el matrimonio es para perfeccionarnos. Tienes una mujer que te dice, oye, ya váyate más seguido, pero a mí me gusta ser mugroso. ¿Sí?
O que te dice, oye, tienes que trabajar más, pero yo me gusta meterme en computadora y jugar todo el tiempo que yo quiera. Y nadie me ha dicho nada hasta ahora. Pues ahora tienes una mujer que te va a decir que sí. Que ya dejes de jugar. Que ya dejes de beber. Que ya dejes de hacer tonterías. Que ya dejes de portarte como un niño tonto o una niña tonta. Primero de Pedro 4, 12 a 13 dice: no os sorprendas del fuego de prueba que os ha sobrevenido, porque fiel es Dios, que así como vienen los problemas, Dios va a dar la salida. Dice eso en Primera de Pedro. No se sorprendan de que pasamos por dificultades. El Evangelio de la prosperidad le dice que no tienes ninguna prosperidad, ningún problema, ninguna enfermedad, ninguna situación difícil, pero el Evangelio real, el Evangelio de Dios, dice que vamos a pasar por aflicciones, por pruebas y por dificultades. Que aún así, con medio de las dificultades, podemos ser salvados, podemos ser perfeccionados. El hombre de los más admirados en la Biblia es un hombre llamado Job. Ese hombre, si lee su libro, híjole, es pobre Job, ¿qué no le pasó? Y es un hombre admirado por todos. Y algunos que dicen, yo quiero ser como Job, mejor no saben lo que dicen, porque ese hombre se la pasó bien difícil. No sabe lo que dice. Pero es un hombre admirado. Y aquellas personas que pasan por dificultades grandes y pueden vencer las enfermedades y las situaciones difíciles son admirados también en la congregación. Porque dicen, ese hermano con todo su sufrimiento tiene fe. Y es un ejemplo para nosotros. Número 4, idolatría al dinero y éxito material. Esa idolatría al dinero, parece que el dinero es el Dios de esos predicadores cuando dicen, Dios quiere que seas rico y por eso siembra en su favor. Y el ejemplo, los predicadores que muestran jet privados, mansiones y joyas como bendiciones divinas. ¿En serio? ¿Te vas a una de esas iglesias? Los traen de otros países para venir a predicar a sus lugares. Les dan una buena pelada a todos los cristianos que llevan a sus conferencias y hasta salen contentos los hermanitos de que los pelaron ahí. Contentos de que le dieron al siervo de Dios su carro que acababan de comprar. Contentos de que le dieron el dinero que tenían ahorrado para la casa. Contentos de que están dándole al evangelio, pero están dándole a ladrones y que nomás se pasó frente de ustedes. Porque el evangelio no es así. Ya les voy a hablar de qué es el evangelio. A la refutación bíblica, Mateo 6, 19, 21 dice: no os hagáis tesoros en la tierra, o sea que nuestra mentalidad no puede estar en hacer más negocios y tener más dinero y hincharnos de dinero, porque donde está vuestro tesoro está también ahí vuestro corazón. Fíjate de qué habla la persona y te vas a dar cuenta de qué tipo de corazón tiene, dónde está su mente. En 1 Timoteo 6, de 9 al 10 dice: los que quieren enriquecerse caen en tentación, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Y Lucas 12, 15 dice: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La abundancia del hombre no es eso. Voy a decir después qué es, pero ahorita les dejo todavía en la incógnita. El evangelio de la prosperidad explota a los pobres. Exigen diezmos y ofrendas de personas en necesidad, prometiéndoles prosperidad futura. Después voy a terminar con una historia que habla de ese tipo de ideas. Un ejemplo es una familia pobre que da su último dinero a un televangelista esperando un milagro. Y regularmente ese milagro no llega. No quiere decir que Dios no pueda bendecir a una persona que da hasta su último dinero que tenía, porque Dios se lo pone en su corazón sin que el predicador o el hermano o la hermana que está enfrente le esté manipulando. Me contaron que en esta iglesia, no recuerdo el nombre que me dijeron, quizá alguien se pueda identificar con ese nombre, tenía $5, tenía que comprar jugo o leche para sus hijos y la mujer decía: es que es lo que tengo para dar, para comprarle a mis hijos. No sé si lo quiero dar, lo único que tengo. Y el Señor le ponía en su corazón: da eso que tienes. Y la mujer dijo: híjoles, no quiero darlo, pero voy a darlo. ¿Sí? Trajo $5 a la ofrenda. ¿Sí? Y se fue pensando: ¿cómo lo voy a hacer ahora con mis hijos? Llegó a su casa y el ex marido había llegado con una buena despensa de
jugos, leche, pan, carne, queso, de todo un poco. ¿Sí? Y la mujer dijo, gracias a Dios, porque yo confío en Dios y Dios me bendijo. Así puede suceder un milagro. Cuando tú no te exige nadie, no te pide nadie, ni tú de tu propio corazón, porque voy a llegar a un punto donde les voy a decir que sí, un corazón generoso, Dios lo puede prosperar. Un corazón que no sea amarrado por lo que posee, porque que puede desprenderse de lo que le da, porque Dios nos da para bendecir a otros. No nada más nos da para bendecirnos a nosotros, nos da para para bendecir a otros, a nuestros hijos, a nuestros vecinos, a la gente que tiene necesidad. Dios nos bendice para bendecir a otros. Sí, el ejemplo está la viuda pobre. Elogió a quien dio todo lo que tenía, pero no porque fuera modelo a imitar, sino por contrastar con la opulencia de los líderes religiosos. Santiago 2, 5 se dice, ¿no os ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe? Ese versículo del 2, 5 al 6 dice, hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino de Dios, que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. No os oprimen los ricos, y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros. Eso está en Santiago. Número último de esta idea. El Evangelio de la Prosperidad enseña a un Dios genio de la lámpara, no al Dios de la Biblia. ¿Sí? En esta idea es como si frotaras la lámpara y la lámpara te va a dar un deseo. Y la palabra clave, dicen ellos, es decláralo, reclámalo, menciónalo. Y todas esas palabras similares y lo tendrás. ¿Sí? Y si repites las palabras mágicas, soy rico con fe, Dios me va a hacer rico porque yo digo que soy rico. Y sal confesando que eres rico, dicen ellos. Confiesa que eres sano, que no hay ninguna enfermedad contigo. Y creo yo que no es de esa manera. Te digo que Dios puede darnos una enfermedad por alguna razón que solamente Él sabe. No quiero decir que pidamos una enfermedad, para nada, pero Dios puede hacerlo, si Él lo quiere hacer. La mente del cristiano es que a pesar de las enfermedades, a pesar de las circunstancias difíciles, Dios trabaja en nosotros. Jesús mismo experimentó dificultades. En el Getsemaní, cuando Jesús estaba orando y estaba llorando o estaba cayéndoles gotas como de sangre de su sien, que eran gotas de sangre literalmente, y algunos médicos han dicho que cuando una persona empieza a sudar gotas de sangre es con un estrés increíble que tiene en su corazón, que tanto es el problema de su vida, tanto es la inquietud de su alma, que la persona puede empezar a sudar gotas de sangre. Y Jesús dice en la Biblia, estaba sudando gotas de sangre, porque sabía lo que le venía. Antes que lo crucificaran, Él sabía que iba a ir a la cruz. Antes, Él ya lo había dicho a sus apóstoles varias veces, voy a ir a la cruz. Pedro le decía, no vayas. Pero Jesús dice, yo voy a ir a la cruz. Y en ese último día, Getsemaní, un día antes que lo pasara todo esto, Él sabía que lo iban a tomar preso. Él sabía que lo iban a azotar. Él sabía que se iban a burlar de Él. Él sabía que iba a pasar por la mayor de las dificultades, sufrimiento y martirio. Y Él decía esas palabras, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Yo no quiero tomar esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Que no sea mi voluntad, que sea la tuya. Y ahí es donde el cristiano empieza a entender de que esa teología de la prosperidad que te dice, no pases por sufrimiento y no anheles ser próspero, o sea que sí se puede anhelar, pero de una manera sana, después lo voy a explicar cómo, ¿sí? Pero ese evangelio no puede ser de Dios porque exalta al mismo hombre. Primera de Juan 5:14 dice, pedimos conforme a tu voluntad, no según nuestros deseos. Dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Es lo que dice el pasaje de Primera de Juan, ¿sí? O de Primera de Juan 5:14. Entonces, ¿cuál es la manera correcta? ¿Qué dice Dios de la prosperidad?
Para empezar, Dios no promete riquezas materiales a todos sus hijos, pero sí su providencia. ¿Qué es su providencia? Que Dios va a proveer. Dice ese pasaje de Filipenses 4, dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todo lo que os falta. Y dice también una oración que oramos: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero nada más lo que nos necesitamos. No habla aquí de abundancia y de riquezas y de ser la cabeza de todo el reino donde vivimos, ni ser el presidente municipal de la ciudad donde vivimos. No habla de eso. Habla de que las cosas básicas que tenemos para cada día en necesidad, Dios nos las va a proveer. Que Jesús mismo no dijo: mirad a las aves de los campos, que no siembran, ni cosechan, ni trabajan, y Dios las alimenta cada día. Y también un pasaje en el Antiguo Testamento dice: porque joven fui y he envejecido, así como yo, ya me hice viejo, ¿sí? Y no he visto justo desamparado ni su simiente que bendiga el pan. El pan de cada día nos va a dar el Señor, es una promesa de Dios. La verdadera prosperidad bíblica incluye paz, ¿sí? O sea, cuando yo estoy siendo próspero, yo tengo paz en mi corazón de que Dios va a suplir mis necesidades. ¿Alguien aquí tiene paz de que Dios va a suplir sus necesidades? Conocí a una chica que vino de Ecuador hace un año, ¿sí? Y no encontraba trabajo. Estuvo como por 2 meses o 3 meses buscando trabajo y no encontraba trabajo. Bien preocupada la muchacha de que no encontraba trabajo. Y yo pensaba en mi corazón: ¿por qué se preocupa tanto si después ya no va a saber cómo dejar el trabajo? ¿Por qué uno trabaja tanto aquí como burro que ya después quiere descansar uno? ¿Por qué se preocupa tanto? Qué bueno que disfrutes las vacaciones que Dios te dio. Ahorita por eso no está aquí, yo creo, porque se la pasa trabajando todavía. La verdadera prosperidad entonces incluye paz, contentamiento, entendiendo que vamos a una vida mejor. La prosperidad aquí no es nada más de que aquí Dios me dé una casa y ya la hice, porque esta casa se va a quedar aquí. Nadie se va a llevar esa casa que tiene aquí en ese lugar. La casa que Dios nos está prometiendo es una casa cerca de donde está Él, en el reino de los cielos. Ahí es donde tenemos que poner nuestras esperanzas. Ahí es donde tenemos que invertir. ¿Y cómo se invierte en ese lugar? Contaba una historia de hace tiempo que alguien que pasó por un lugar, y dijéramos yo, me llegó el mensaje de que puedes comprar un terrenito, ¿sí? Y tienes que ir aportando para ir construyendo tu lugar que quieres construir. Cada semana si puedes dar algo, si no cada mes da algo, pero no dejes de dar. Y se te va a ir haciendo lo que, según lo que des, es lo que se te va a hacer en ese lugar. Y ya tengo como 40 años haciendo eso. Yo no sé, yo espero que ya tenga un buen lugar allá, ¿sí? Pero no es allí en mi colonia donde yo crecí. No construí una casa ahí, ¿sí? Estoy construyendo una casa en el reino de los cielos. Y ya no sé dónde estás construyendo tu casa, ¿sí? Si la construyes en tu país, a lo mejor tu cuñado se queda con ella, ¿sí? La casa que construyes. Pero si construyes en la casa del reino de los cielos, la casa de Dios, nadie te la va a quitar, va a ser para ti. Jesús advirtió de los falsos profetas que usan la religión para enriquecerse. Eso está en Mateo. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos.
Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Hay una religión llamada los Testigos de Jehová. El hombre de esa religión, el líder principal, el que empezó todo eso, se llamaba Russell. Este hombre, Russell, antes de empezar la religión de Testigos de Jehová, vendió semillas del milenio. Ahí está la historia, ¿okay? No lo estoy inventando. Semillas del milenio. Él enseñaba que las semillas que él vendía eran del reino de Dios, esas semillas, y que cuando alguien las sembraba en sus tierras, se iban a multiplicar a 1000 por 1, asegurado, decía. Entonces la gente que le convenció, que convenció para que le dieran dinero para comprarle sus semillas comunes y corrientes, le compraban pensando que se iban a hacer ricos pronto. Y las semillas no funcionaron, y lo demandaron y lo metieron a la cárcel por eso. Antes de empezar esa secta, ya se dedicaba a negocios así, donde mercaba con la fe de la gente. La fe puede ser hasta tonta, ¿sí? Algunos venden pañuelos. Este pañuelo, así como la Biblia dice que llevó un trapo para allá y se sanó aquel, cómprame este pañuelo y vas a orar por el enfermo que tienes allá en el hospital y se va a sanar. Y la gente lo compra. Tan fácil, tan difícil también a la misma vez. ¿Por qué se debe ofrendar en la iglesia entonces? Bueno, segunda de Corintios 9:7 dice, cada uno como propuso su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces la primera condición para dar delante de Dios es que tienes que dar con alegría, sabiendo que Dios lo merece. Ahorita voy a decir las razones por qué. Y Proverbios 3:9 al 10 dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias, de tus frutos. Y después el 10 dice, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mostos. Entonces, si tú honras a Dios, Dios sí te puede bendecir, pero no es una condición necesariamente de que tienes que dar mucho para que Dios te dé mucho. Pero si honras a Dios, si dices gracias Dios por tus bendiciones, ahorita voy a hablar un poco más de eso. Hechos 2, 44 y 45 dice también, o sea, la otra razón es, las ofrendas permiten sostener el funcionamiento de la iglesia, o sea, pagar la luz, el agua, los materiales, apoyar ministerios de niños, jóvenes, misiones, ayudar a necesitados dentro y fuera de la congregación, Hechos 2, 42, 44, 45, y eso dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían todo en común, ¿sí? A veces se tiene que ayudar a la gente y a veces la gente ni regresa a agradecer. Hemos ayudado a varias personas. Algunas agradecen y traen lo que recibieron de bendición o de apoyo, ¿sí? Y otras veces se les olvida y no traen nada, ¿sí? Hace 4 años, 5 años, en el tiempo de COVID, vino un joven. Bueno, había una pareja aquí en la iglesia y él venía de Centroamérica. Él venía en camino, lo agarró la migración, entonces querían sacarlo de ahí. La familia, la pareja que estaba aquí, me dijo, ¿puede ayudarnos, pastor? Y yo hice una junta con los ancianos y les dije, ¿podemos ayudar? Y les dije, pero posiblemente no nos regresen el dinero. Y dice, vamos a ayudarle. Nos pidieron $1000. Le digo $1000. Pero no vas a pagar, no te voy a cobrar intereses, no te voy a decir cuándo los pagas, pero me los pagas. Y digo, sí, se los pago. Sí. Y hasta la fecha, sí, se recibieron el dinero. Sí. Ya después un par de mensajes de vez en cuando, ya me ignoran mejor, ya no me dicen nada. Está bien, ¿qué se puede hacer? Pero uno lo hizo de corazón en ese tiempo. Sí. A veces puede pagar el regreso, otras veces no puede. Este hombre, pues sí puede, ya tiene su negocio, ya tiene hasta su negocio propio, pero aún así dice que no paga. ¿Por qué? Nada más porque no agradece, y creo yo que es una manera de demostrar agradecimiento, regresando lo que uno le prestaron, lo que no fue un regalo, ¿sí? ¿Por qué se debe dar el diezmo? Malaquías 3:10 dice, traed los diezmos a la alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme en esto, dice el Señor, si no, yo voy a abrir las ventanas de los cielos hasta que sobre y abunde, ¿sí? En Génesis 14,
20 dice, Abraham dio diezmo a Melquisedec antes de la ley de Moisés. O sea que Abraham es antes de la ley, porque alguna gente dice, eso es de la ley, pastor, eso es del Antiguo Testamento, eso no tiene nada que ver con la Biblia y no tiene nada que ver conmigo. Bueno, en Génesis 14:20, Abraham está diciendo algo que pasó antes de la ley. Y Mateo 23:23 dice, Jesús menciona el diezmo, y cuando menciona el diezmo dice, ay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Y después dice, esto era necesario hacer, o sea que es esto necesario hacer, el pagar el diezmo, dar el diezmo, sin dejar hacer aquello. O sea que no dejes de bendecir a otra gente, pero también puedes dar el diezmo. Jesucristo está diciendo eso. Y algunos dicen, el diezmo no es del Nuevo Testamento, porque no se enseña en ninguna parte. Bueno, en este pasaje que te estoy mencionando de 23:23, Jesús lo está mencionando claramente. Y sí dice que el diezmo, pero ¿por qué el diezmo? Bueno, el libro nos enseña que no es como una obligación legalista, sino como un principio de fidelidad y generosidad. Un hombre es fiel y es generoso. Así como el marido está obligado, no por la ley necesariamente, y lo puede ignorar quizá, llegar a su casa y dar un poco de sustento para que sus hijos coman, para que su familia prospere, para que se paguen los biles. No siempre lo hacen los hombres, pero es una obligación de cierta manera. No se firma un contrato de la boda, y la boda dice, el contrato dice, el hombre está obligado a pagar todos los biles, y si no lo paga, lo metemos a la cárcel. Hablan mucho del amor y tanta cosa, y no hablan de las cosas prácticas. Deberían poner esas cosas prácticas, ¿verdad? Si no pagan, nos echamos fuera, o qué sé yo, algo así, ¿no? Pero, ¿por qué no pensar en cosas así? Ese es para aquellos que dicen que el diezmo no está en el Nuevo Testamento. Entonces, y algunos pastores lo ven como un punto de partida para dar, no como el límite. No estamos obligados a dar el diezmo, pero sí están obligados a ser agradecidos. ¿Qué más puedo decir a eso? Número 3, ¿por qué se debe sostener económicamente a los pastores? Yo soy pastor, me están sosteniendo, esta iglesia me está pagando un salario a mí para hacer ese trabajo. Y es que, ¿es bíblico o no es bíblico? Bueno, déjame mencionarte algunos pasajes. 1 Corintios 9:13-14 dice, así también ordenó el Señor a los que anunciaron el Evangelio que vivan del Evangelio. Y Gálatas 6:6 dice, el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye, a su pastor o a su maestro. 1 Timoteo 5:17-18 dice, los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de honor, porque digno es el obrero de su trabajo. Y ahí menciona un pasaje también, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Sí? Y Dios se preocupa de los bueyes, o se preocupa de las personas que también predican la palabra. Entonces, ese es mi punto. Entonces, sostener a los pastores permite que se dediquen al tiempo completo del ministerio, predicación, consejería, oración, enseñanza y administración. Que no tengan que distraerse con otros trabajos para sobrevivir y que su familia tenga una vida digna sin carencias innecesarias. Y voy a terminar este sermón con les pongo aquí esto en la pantalla, pero también quiero contarles una historia. En la ciudad de Basilea, Suiza, a finales del siglo XIX, vivía una mujer que todos la conocían como la viuda Ana. Esa era una mujer mayor, no tan anciana, mayor solamente. Había perdido a su esposo y se ganaba la vida cosiendo la ropa que le traían, la ropa usada que se rompía y ella la cosía. Era pobre según los estándares de la gente de aquel lugar. Tenía su casa normal, pero poco en comparación a otros. Aún así, cada domingo ella venía y colocaba su ofrenda en la casa de Dios. No sé si era su hijo, pero colocaba su ofrenda. Un día un predicador que pasaba por Suiza, por Europa, llegó a ese pueblito y predicó la prosperidad que viene de Dios. Hablaba de Dios te va a prosperar, Dios te va a multiplicar, Dios y ¿quién puede confiar en Dios? La gente empezó a amontonarse para escuchar ese mensaje.
quedó una semana ahí predicando y toda la semana lleno el lugar. Y mucha gente escuchó ese mensaje de Dios me va a prosperar, pues voy a dar dinero. Trajeron dinero, se fue el predicador. Y esta mujer no dio más de lo que daba siempre. Siguió siendo fiel. Y pasó el tiempo. Pasaron unas semanas, unos meses, pasó un año. Y la gente que había venido a la iglesia y había escuchado el mensaje de que Dios le iba a prosperar, no les prosperó, siguieron igual, no pasó nada, no cambió nada. Y dijeron, este Dios no sirve, este Dios no vale nada. Y dejaron de venir a la iglesia. En cambio, Ana siguió enseñando, siguió cosiendo, siguió trabajando en su vida. Siguió trayendo su poquita ofrenda cada domingo. No dejó de traer su ofrenda. Un hombre le preguntó, oye, ¿por qué tú con tanta necesidad vienes y traes la ofrenda? Y ella dijo, porque mi Cristo dio todo por mí. Mi Cristo me ama. Yo no necesito tantas cosas, yo no necesito ser próspera, yo no necesito tanto dinero. Yo necesito a Cristo, dijo ella. Y como agradecimiento de que Cristo me sostiene, me provee, yo también quiero que alguien escuche más este mensaje y por eso traigo esta ofrenda. Es una sensación de agradecimiento a Dios por lo que Dios ha hecho conmigo. Agradezco a mi Cristo me ama, mi Cristo, yo vivo para Él y Él murió por mí. El hombre se impresionó por este mensaje de esta viuda. Se impresionó tanto porque era un hombre rico, que tenía mucho pero estaba insatisfecho. Pero los hombres ricos tienen visiones. Y los hombres ricos, los hombres poderosos, tienen a veces la posibilidad de ayudar a gente que tiene necesidad. Porque dicen, vale la pena ayudarle. A este joven le puedo ayudar para que se convierta en algo más que el resto de los demás. Y dijo de esta mujer lo mismo. Yo voy a ayudar a esta mujer. Le puso su negocio, pequeño negocio por ahí, pero ya no nada más era en su casa, sino ya tiene su propio negocio. Empezaron también a contratar a algunas jóvenes que le ayudaran y aprendían de Ana para trabajar. Ana le empezó a prosperar, le fue bien. ¿Y qué aprendemos de eso? Porque aprendemos que la prosperidad puede venir o no venir, pero Cristo no cambia, Cristo es inmutable, Cristo siempre está ahí. Aprendemos que Cristo es suficiente para nosotros. Hermano, yo no te voy a predicar de que te vas a hacer rico. Yo te quiero predicar de que Cristo te ama y Cristo quiere estar en tu corazón y Cristo quiere vivir contigo. No una religión solamente que vienes el domingo y toda la semana haces lo que se te da la gana, sino que Cristo quiere ir contigo a tu corazón y quiere caminar contigo, quiere estar en tu casa, quiere estar en tu trabajo, quiere estar en tu escuela, quiere estar en todo lado contigo, Jesucristo. La verdadera prosperidad, aquí voy a decir la clave, es la paz, el contentamiento y la gratitud. La paz porque yo sé que Dios va a proveer para mí. El contentamiento es que si Dios me da mucho, gloria a Dios, yo voy a usar eso sabiamente. Si no me da mucho y me da muy poco, yo voy a decir gloria a Dios porque Dios es lo que Dios me quiso dar el día de hoy. Y la gratitud es que yo continuamente voy a estar agradecido con Dios por lo que ha hecho conmigo y por eso voy a ser generoso. Si comparas las ofrendas de lo que nosotros damos, la prosperidad, a recibir en abundancia material, cosas para mí nada más, o la suficiencia de Cristo, hermano, yo prefiero a Cristo.